Bueno, queremos profundizar en este tema, en esta decisión que ha tomado el presidente Gabriel Boric de retirar los agregados militares. ¿Cuál es el impacto que tiene para la defensa de nuestro país, para las Fuerzas Armadas? Además, obviamente, de la clave política que entregaba ahí el canciller. Nos acompaña hasta ahora aquí en el estudio Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Atenalab. Juan Pablo, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, Nahor, por la invitación. Bueno, la primera lectura que se puede hacer, ¿cómo tomamos esta decisión del gobierno? ¿Qué tan significativa es para el país, para el área de defensa? Bueno, esta decisión parte en un contexto donde el presidente ha venido expresando su malestar por la situación que está ocurriendo en Palestina y hacia Israel. Recuerdo que estuvo el tema de las credenciales del embajador, que está listo para entregarlas, no se las recibieron el embajador de Israel. Después, ¿cierto?, ha habido distintos mensajes a través de redes sociales del presidente, llamado a consulta del embajador, y ahora viene el retiro de los agregados como otra muestra más del descontento del presidente que conduce la política exterior del país. Ahora, hay una expresión, el canciller también lo aclara, se está en contra de lo que está ocurriendo, la tragedia humanitaria que está ocurriendo en Gaza es innegable, pero aquí también hay que tener un cálculo fino sobre en qué puede repercutir esta decisión, y ahí tú mencionas el campo de la defensa. Hay parte de nuestras Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, tienen sistemas de defensa, sistemas de armas y de comando y control que son de origen israelí, y esos sistemas, si bien están comprados a proveedores, requieren mantención y actualización, y eso es lo que se podría haber comprometido. Vi que en el comunicado, y se ha dicho que en el día esto obedece a contrato particular con empresas particulares de Israel, pero efectivamente tiene que haber una relación militar estratégica previa para que el gobierno de Israel autorice a esa empresa a vender material a terceros países. Entonces, con este tipo de actitudes se puede poner en riesgo la provisión de estos servicios de mantención, por ejemplo, de los equipos militares que ya tenemos. Juan Pablo, y para entender bien el tema de cuán dependiente es Chile del armamento israelí, ¿qué es lo que tiene hoy día Chile? Tú decías, bueno, hay sistemas del ejército, sistemas satelitales que nos han servido mucho para las emergencias. ¿Qué más tiene Chile que dice Made in Israel? Bueno, en el tema del ejército está el sistema de mando y control, que es el sistema Torch, que lo tienen varios países, Australia creo entre ellos también lo tienen. Que fue fundamental para el terremoto del 2010, además. Exactamente, porque es un sistema de comunicación y coordinación táctica. En el fondo, si pasa una emergencia y tú tienes que movilizar la fuerza y levantar un panorama situacional, y tienes las otras redes civiles, ¿cierto?, de alguna manera afectadas, tú con esto te puedes comunicar, desplegarte y coordinarte. Entonces, es fundamental tener estos sistemas operativos funcionando. También el ejército tiene, por ejemplo, el misil antiblindado Spike, y también el fusil estándar del ejército hoy día, un fusil Galil, del cual se tiene licencia. Entonces, el ejército diría lo que tiene más. La FACH tuvo el programa satelital que se está lanzando y montando, está, ¿cierto?, contratado con una empresa israelí, al final tuvo ciertos problemas y no se perdió dinero en eso porque estaba bien diseñado el contrato, se perdió quizás tiempo, pero históricamente la FACH, la actualización de los Mirage, el CAN, ¿te acuerdas? Sí. El avión de alerta temprana Cóndor, era tecnología israelí que se proveía, y en el caso de la Armada, hoy día la verdad que algunas de las misileras tienen los cascos israelí, pero estas misileras están reformadas totalmente. Carabineros también tiene algo, ¿no? Entiendo que sí, Carabinero también tiene algunos equipos, y hay algunos equipos que la PDI también, más bien software para el tema de escuchas o de monitoreo de comunicaciones que se ha contratado a Israel. Y cuando un país compra armamento, en este caso Israel, Chile también tiene de proveedor a Europa, tiene a Estados Unidos, pero concentrémonos en Israel, que es lo que nos compete en el día de hoy. ¿Por qué hay que mantener la relación con ese país, en el fondo, que es el fabricante? ¿Cada cuánto hay que hacerle mantención a todo esto? ¿Al sistema Torch, a los fusiles Galil, a todo lo que tú nos mencionabas? Bueno, eso es relativo porque depende del uso, ¿cierto? Un uso más intensivo requiere más mantenimiento. Entonces, pero cuando uno se compra un sistema de armas y sofisticado, está comprando no solo el software o el hardware, no solo los fierros y los programas que permiten operarlo, está comprando también una relación de largo plazo. Y porque el equipo militar, a diferencia del equipo civil, está hecho para durar décadas. Por eso nuestros aviones tienen 20 años, 40 años, los buques, los tanques, 30 años. Entonces, por eso son contratos de largo plazo, y por eso es necesario mantener una relación estable con los países que permiten a sus empresas proveer esta tecnología a terceros y venderla. Ya, pero ¿se puede mantener la relación con la empresa, más no con el país?
como va a ocurrir a partir de esta decisión? Bueno, es un poco la tensión que vamos a ver ahora, ¿cierto? Porque Israel perfectamente puede decidir también tomar contramedidas o acciones de represalia por lo que considera ya una situación recurrente que tiene varios antecedentes. O sea, esto de retirar los agregados es una de las cosas que ocurre. Israel ya había retirado su agregado y lo removió y lo puso en Argentina. Claro. Entonces ya no estaba en Chile. Entonces vamos a ver cuál es el costo que tiene esta decisión en el curso de los días. Ya. Pero Juan Pablo, el hecho de que ya no esté la relación con los países, ¿da la posibilidad, por ejemplo, que Israel apriete un botón y deje inoperativo el sistema Torch, que es el que nos sirve para las emergencias, que nos sirvió, decía yo, en el terremoto del 27F, en Chañaral también, que cuando se cae esto, los celulares es lo que nos permite comunicarnos? ¿Puede hoy día Israel apretar un botón y borrar el software chileno? No creo que eso pueda pasar, no, porque en el fondo el sistema tiene que tener cierto... ¿Una redundancia o algo? No, y está bajo control chileno, o sea, si fuera totalmente dependiente de Israel, no podríamos manejarlo de forma soberana. Entonces eso no va a ocurrir. Pero lo que sí es que para futuras actualizaciones, ¿cierto? O necesidad de pruebas con otro tipo de equipo, ahí se nos puede complicar. Lo que pasa es que en política exterior uno siempre tiene, y sobre todo cuando estamos en tiempos más complejos, tiene que tener un cálculo muy fino de los potenciales riesgos que tienen las acciones que yo tomo. Porque las acciones que tomo respecto a un conflicto puede repercutir internamente, pero también en mi relación con otros países que son socios de Israel y que pueden leer esto como un gesto inamistoso. ¿Y no puede otro país, de alguna manera, actualizar los software, hacer mantención al armamento que tiene Chile? ¿No puede hacerlo Estados Unidos, no lo puede hacer Europa, China, que estamos tan en buena onda ahora? ¿No llegaría a ser? En general, no llegaría a ser, ¿ya? Porque hay una relación detrás, hay también un modo de hacer las cosas que se va instalando en entrenamiento. El equipo no se pasa, tome, ocúpelo y aprenda, no es un auto, aprenda a manejar, o usted, su computador tiene un tutorial, ¿no? que te enseña a manejar el computador y uno intuitivamente va manejando esto. Esto requiere entrenamiento y capacitación de forma constante. Entonces, efectivamente, y además que la mayoría de los países latinoamericanos, que son buenos compradores de segunda mano, han tenido formas muy ingeniosas de mantener actualizado su equipo y de hecho extenderlo hasta más allá de la vida útil calculada. En eso nosotros los chilenos también somos bastante ocurrentes y por eso tenemos a buques, aviones, tanques que duran tanto. Entonces, claro, se podrían buscar formas alternativas, pero no lo óptimo. Juan Pablo, ¿y por qué tenemos tanta dependencia del material israelí? ¿Fueron claves sobre todo en la época de la dictadura, cuando Chile tenía conflictos eventuales con los vecinos, con Perú, con Argentina, con los vientos de guerra del año 78? ¿Fue ahí donde Israel dijo, Chile, amigo, te ofrezco lo que tengo a disposición? Mira, creo no tenemos tantas, o sea, también nosotros tenemos muchos sistemas de armas. La Fuerza Aérea, por ejemplo, casi todo lo que vuela es estadounidense. Los Hércules, tenemos también los F-16, los Black Hawks, los Bell. Entonces, no es tanta la dependencia. En algunos momentos fue más amplia. ¿Y fue más amplia por qué? Porque en algún momento, en el tiempo que tú mencionas, estuvimos bajo la enmienda Kennedy, por ejemplo, entonces no había venta de armamento. Y por otro lado, teníamos crisis vecinales con Perú, con Argentina, que se podían convertir en eventuales guerras. Y eso nos obligó a recurrir a comprar material bélico a que nos quisiera vender. Y en ese sentido, Israel atendió la urgencia y dijo, yo vendo. Entonces ahí se genera una relación en una coyuntura muy difícil y por eso Chile y las Fuerzas Armadas la valoran y la han extendido. Además que, a ver, el material israelí ha probado ser de alta calidad, sobre todo, por ejemplo, la interceptación de misiles. Con el domo de hierro. El famoso domo de hierro. Que Alemania, entiendo, lo está comprando ahora. Sí, y varios países están muy interesados y sin duda Taiwán debe estar interesado y las Corea del Sur también ha comprado cosas porque es altamente efectivo. Entonces, no estamos hablando solo de un proveedor más, sino estamos hablando de un proveedor que no es tan masivo como Francia, Reino Unido o Estados Unidos o China, pero sí tiene productos de alta calidad militar y en nichos bastante específicos. O sea, vende como de buena calidad premium de alguna manera. Exactamente. Entonces, en campos como eso, la defensa antiaérea es uno de los líderes, ¿cierto? Hay temas también de los israelíes, fueron muy innovadores en un momento llevado por las coyunturas de guerra que enfrentaban y fueron de los primeros en ocupar los drones, ¿ya? Como aviones no tripulados de observación y después de ataque, en eso han innovado bastante. Las cargas reactivas que les ponen a los tanques también fueron innovaciones que se le ocurrieron a los israelíes llevados por la urgencia y por las emergencias que enfrentan a diario. Después de todo lo que nos cuentas, ¿es un error de alguna manera unir la política
exterior, política versus la política exterior de defensa? Lo que pasa es que ¿O siempre van de la mano? incluso deberían ir más de la mano en Más de estos la- tiempos. Ya. O sea, en estos tiempos, evidentemente, porque ahí donde se unen es a través de los intereses nacionales. Entonces, un interés nacional claramente es mantener la integridad nacional y defender la soberanía. Entonces, ¿ante quién? Ante fuerzas externas. Entonces, de todas maneras, la política exterior y defensa siempre tienen que conversar. Y por eso, en el caso de la decisión que se tomó, la Cancillería dice que hubo una coordinación previa de ambos ministerios para ver estos efectos, coordinación que, por ejemplo, al parecer no hubo cuando vetaron las empresas israelíes de la FIDAE. Entonces, ahora dice que hubo coordinación. Entonces, veremos los efectos que tiene eso, tanto en lo que es la relación de defensa como también en la relación con otros países. Ya, siempre es más fácil quitar que poner. Si Chile a futuro quisiera resarcir esta decisión que tomó el presidente Boric, va a cambiar el gobierno a contar del 11 de marzo, a lo mejor tiene otra directriz para la defensa de nuestro país. ¿Es llegar y pescar el teléfono y decir vamos a reponer las agregadurías de defensa en uno u otro país? ¿O no están así viendo la historia que hay entre ambos países? Bueno, dependerá del gobierno que venga la decisión que tome al respecto, pero se pueden reparar y reponer relaciones en la medida que sea parte de un diseño de política exterior y de política de defensa. O sea, lo importante es que el gobierno que llegue ojalá tuviera una estrategia de seguridad nacional, donde en el fondo tenga definido claramente cuáles son sus objetivos y cuáles van a ser los medios y las políticas que va a tomar como curso de acción para que esos objetivos se cumplan. Y si eso parte por reponer los agregados en Israel y considerar que hay que recuperar esa relación, podría hacerse. Ahora vamos a ver cómo lo lee Israel, vamos a ver en qué situación está el conflicto en ese momento. La verdad es que ha habido un cambio, no solo en Chile, sino en Europa fuertemente, porque las últimas acciones de Israel en la Franja de Gaza cuesta entenderlas porque ya hubo una primera represalia tras la incursión terrorista Hamás del 7 de octubre del 2023, pero esto no se detiene. Hubo autoridades israelíes que dicen Hamás ya tiene 40.000 milicianos o combatientes, que son los 40.000 que habían cuando se empezó la campaña de represalia contra Hamás por la incursión del 7 de octubre. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el factor de éxito? ¿Dónde está la estrategia? Y hoy día está leyendo una columna de Thomas Friedman, conocido periodista del New York Times, que lleva 40 años cubriendo esta zona, este conflicto, ha ganado premios con sus libros, y dice que en el frente interno también a Netanyahu se le está complicando, donde el ex primer ministro Olmert, donde parlamentarios del Likud, partido, lo están cuestionando porque no ven cuál es ¿Dónde está el fin de todo esto? el fin, cuál es la salida, y ven que es una prolongación hasta el infinito de un conflicto que por lo demás tiene muchos frentes, en Yemen, en Líbano, en Siria, en Irán. Pero el gran apoyo que le va quedando hoy día a Israel es a Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, tú lo decías, perdió el apoyo de Alemania, que ya no mira esto con tanta simpatía. Canadá lo mismo, Inglaterra, Francia también ya no están tan apoyando con tanta fuerza. Sí, no sé como si lo al ha principio. perdido totalmente. Pero hay fondo, una sombra, una suspicacia respecto a lo que está pasando. Reparo. Y sobre todo, como hay una relación previa y es fuerte, se le está en el fondo haciendo sentir a Israel que sus acciones están teniendo un costo, ¿no?, mayor, y que hay límites también en la guerra, y esos límites se están traspasando. Ya. Pero efectivamente, quien le queda como socio es Estados Unidos, que no es un socio menor, y en este sentido Biden puso algunas limitaciones sobre el uso de algún tipo de arma, de bombas de distinto calibre, pero con Trump parece que había una carta blanca o una manga mucho más ancha para dejar que Israel opere y haga lo que tenga que hacer. Y con las señales que tenemos hoy día, ¿se avisora el fin del conflicto, la luz al final del túnel, ojalá después de 19 meses? Mira, Medio Oriente es una de las regiones probablemente más difíciles de comprender, porque tiene sus dinámicas donde incluso hay factores religiosos que atraviesan los conflictos, hay disputas atávicas, ¿cierto? Hay fronteras que quedaron construidas sobre poblaciones que son similares, y la verdad es que no parece que un final próximo al conflicto, porque lo que está pasando, sobre todo a raíz del 7 de octubre, es que se está reordenando Medio Oriente, y sobre todo los países están recalibrando, o se está recalibrando los niveles de disuasión que antes existían en la zona y que
básicamente impedían que Irán atacara directamente a Israel, cosa que ahora Irán ha hecho. Entonces, ¿cómo volver a restaurar la disuasión en la zona para que los países no se enfrenten? Yo creo que todavía falta tiempo para eso. El régimen sirio, una dictadura muy longeva, ¿cierto?, que hace 40 años, cayó el año pasado. Y ahora hay un nuevo régimen sirio que se está posicionando, al cual se le están levantando restricciones, se está viendo qué pasa con eso. Irán está en una situación de máxima debilidad, no vista hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque sus aliados han sido destruidos. Hezbollah, ¿cierto?, Hamas están muy mal traer y los ataques que lanzó contra Israel fueron interceptados, fueron inefectivos. Entonces, y los rebeldes hutis en Yemen también están siendo atacados sistemáticamente por fuerzas occidentales, Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, si Israel no ha sido capaz por lo menos de disuadir a Irán, si Irán está en una situación de debilidad, Siria con un régimen tambaleando, Turquía apareciendo como el gran, ¿cierto?, la gran potencia regional, la verdad es que cuando se reordene esta situación yo creo que va a faltar tiempo para que veamos eso. Juan Pablo, te quería preguntar por los organismos internacionales. Hoy día el presidente Boric, cuando tomó la decisión de retirar los agregados militares, puso un tuit en la tarde citando una página de YouTube donde estaba la vocería de un profesor que había estado en el frente de batalla y era muy crítico respecto a lo que estaba sucediendo, hablaba de hambruna, de una verdadera cacería, lo puso como uno de los argumentos. La ONU hoy día, ¿qué rol juega en todo esto? Bueno, la ONU siempre ha jugado un rol, siempre cuando uno se pregunta... ¿Pero es simbólico o no? Es cada vez más simbólico, pero más simbólico porque la verdad que desde que un miembro del Consejo de Seguridad, Rusia, lanza una invasión ilegal y no provocada, ¿qué queda de legitimidad del Consejo de Seguridad para resolver las grandes crisis bélicas, que es la tarea del Consejo de Seguridad? Entonces, la verdad es que la ONU ha perdido mucho fuelle, tiene muchos críticos, y yo creo que a la hora de jugar la Nación Unida uno siempre debe preguntarse si el mundo sería mejor con o sin la Nación Unida. Yo creo que es mejor con la Nación Unida, pero ha perdido mucho juego, mucha capacidad de resolver crisis, se ha mostrado inefectiva por distintas circunstancias, porque es un mundo donde las potencias, tanto las más globales como Rusia, China y Estados Unidos, como las regionales, cuando quieren hacer valer sus intereses, recurren de nuevo a la fuerza militar y se parece más al siglo XIX esto, donde la palabra geopolítica hoy día está de vuelta, donde la esfera de influencia parece estar de vuelta y parecen estar las potencias trazándola. Entonces, en un mundo donde el recurso de la fuerza vuelve a ser el instrumento de poder predilecto por muchos, el tema de las normas internacionales, que son lo que construyeron las instituciones, hoy día está debilitado y el sistema de Naciones Unidas parece inefectivo para resolver estos problemas. Pero eso tiene que ver con el sistema de Naciones Unidas o con la persona que está a cargo de las Naciones Unidas, con Antonio Gutiérrez en este sentido, porque uno puede percibir que a lo mejor en otros tiempos, cuando estaba Kofi Annan o Ban Ki-moon, se escuchaba más la voz de la ONU. No, y antes mucho más, por ejemplo, cuando uno lee, por ejemplo, la crisis del 62. De los misiles. De la crisis de los misiles, ¿cierto? Kennedy con Fidel Castro ya. Unión Soviética poniendo misiles nucleares en Cuba para atacar a Estados Unidos. Y uno lee hoy día la preocupación sobre lo que iba a decir la ONU y cómo justificar esto ante la ONU era brutal. Y cuando Saddam Hussein invade Kuwait, Pérez de Cuéllar, ¿cierto?, el secretario general peruano, viajaba a Bagdad y se interponía básicamente y trataba de que los líderes se abuenaran y no llegara al conflicto. Entonces, yo creo que no tiene en este momento tanto que ver con la persona, porque antes tuvo Ban Ki-moon, sino más bien con el cambio de las circunstancias que rodean a un mundo de Naciones Unidas efectiva en un mundo donde las reglas valen harto. En un mundo donde las reglas no son tan respetadas, el rol de Naciones Unidas se relativiza y también los recursos, porque ¿quiénes son los países que tienen que hacer valer las reglas? Hoy día, los que la están traspasando. Claro. Juan Pablo, volviendo a la relación de Chile con Israel, se ha especulado mucho durante esta jornada sobre un eventual rompimiento de las relaciones entre Chile e Israel. Hoy día se retiran a los dos agregados militares que estaban en ese lugar, pero podrían, dicen algunos, se especula mucho en la prensa, avanzar un siguiente paso. ¿Qué tan dañino sería para la relación de ambos países? Ahí ya sí que no hay vuelta atrás. El canciller llamó a no especular al respecto. Y también pero la prensa somos buenos para especular. Sí, mira, a ver... escenario futuro, a ver. Revisando la historia. Muy rara vez Chile ha roto relaciones, incluso teniendo razones para hacerlo. Ya. Durante la Segunda Guerra Mundial se rompió relaciones con el eje, finalmente. El presidente Ríos. También durante con la Unión Soviética en distintos momentos, plena Guerra Fría. Venezuela, pongamos un caso,
manda o orquesta el asesinato de un ex militar en suelo chileno, Ojeda, ¿cierto? Sí, el teniente Ojeda. Expulsa a nuestro personal diplomático desde Caracas y no rompemos relaciones. Entonces, y ahí tenemos una afectación directa. En cambio, en este conflicto palestino-israelí es más bien la impresión que nos causa, la condena que puede generar la crisis humanitaria que está siendo ahondada día a día, ¿cierto? Pero hemos tenido casos donde nos afecta más directamente y no hemos roto relaciones. Entonces eso sería avanzar en un escenario bastante inédito para la política exterior chilena y sería leído, sí, como un gesto muy hostil y yo creo que podría tener una repercusión muy fuerte en lo que es la relación con Estados Unidos, que está más bien premiando a los países que se alineen con Israel, caso más cercano, Argentina, que lo ocupa como ejemplo. Entonces la probabilidad que, por ejemplo, Estados Unidos dijera como contraejemplo, pongamos algún tipo de sanción con Chile o los aranceles que tratamos de hoy día estamos abiertos a tratar de negociar el 10%, mejor dejémoslo en 10 o subamos al 20%. Finalmente pierde la visa waiver. La verdad que vivimos en un mundo mucho más complejo donde los países son más transaccionales y donde, yo insisto, el cálculo tiene que ser fino porque la repercusión en las acciones que puede tener O sea, uno, no es con Israel nomás, hay que ver el padrino de Israel. yo creo que hay que ver el padrino Israel y hay que ver el contexto más grande. O sea, las decisiones son soberanas. ¿Es competencia del presidente? Sí, y los países las pueden tomar. Pero evidentemente uno tiene que hacer los cálculos posibles, cómo esto va a repercutirle al interés nacional en mi relación con otros países, en el campo de la defensa, con las comunidades que tengo internas acá, con los palestinos chilenos, con los judíos chilenos que viven aquí, israelíes chilenos, en fin, uno tiene que tener un marco amplio de entendimiento antes de tomar cualquier decisión en esta materia. Estaremos atentos a lo que pase durante las próximas horas. Juan Pablo Toro, muchas gracias por estar aquí de Athena Lab para ayudarnos a comprender este conflicto, las implicancias que tiene además para el sistema de defensa de nuestro país, que nunca hay que dejarlo de lado porque nunca se sabe. Gracias por estar acá en Vía Pública. Buenas noches.